Quisiera en mi intervención compartir con vosotros una reflexión que, cuando hace unas semanas me pidieron o me dijeron que sería bueno que en estos momentos, en este momento, me dirigiese al capítulo. ¿Sobre qué? Bueno, pues en aquel momento recordé una consulta que un fraile me había hecho sobre la última carta en aquel momento del maestro de la orden, sobre la carta sobre el proyecto comunitario, pues sobre la fuente de una de las expresiones que Bruno utilizaba en esa carta. Pues recordé aquella consulta y lo que a raíz de esa consulta yo había leído e investigado, pensado, y me pareció que podía servir también para este comienzo del capítulo, este comienzo de la nueva provincia. He titulado mi intervención Una reflexión sobre la expropiación ante el jubileo y en la nueva provincia. En las actas del interdefinitorio del año 2013, como sabéis, hay una reflexión, a mi modo de ver, muy interesante sobre la espiritualidad de la unificación. Ahí, ya desde el comienzo, se subraya el hecho de que no es algo meramente jurídico, aunque es cierto que también es algo jurídico, pero no es solo algo jurídico, sino que ante todo, se dice ahí, se trata de avivar el impulso evangélico, el impulso evangelizador de los orígenes, tanto a nivel institucional como a un nivel, podríamos decir, más personal, más individual. Puede ser interesante, y a ello os invito en este momento, puede ser interesante volver a aquel documento para releerlo hoy, cuando la unificación ya se ha producido, y releerlo en orden a no olvidar, en medio de esta marejada, este aluvión de decisiones a tomar, de problemas a afrontar, lo que está detrás, el trasfondo, lo que la ha motivado, las oportunidades que ofrece y, por supuesto, también las actitudes necesarias para vivirla. El hecho de que la unificación de las 3 provincias territoriales en España coincida con el jubileo de la Orden, creo que nos da otro elemento más para impulsarnos en esta exigencia. Dejando de lado lo institucional, no voy a hablar aquí de la expropiación que supone la desaparición de las 3 provincias, con sus bienes, instituciones, personas, para integrarlos en una nueva provincia. Quisiera fijar la atención sobre el ámbito más personal. El ámbito más personal. Las instituciones van a ser más o menos las mismas independientemente de la entidad que ostente la titularidad de esa institución. Somos las personas las que hemos de cambiar, estando abiertos a la novedad que supone la nueva provincia como exigencia primera y como exigencia fundamental. Dicha novedad debe ser vivida como una transformación de mentalidad, una transformación de corazón, y también una transformación de estructuras que no son algo nuevo, sino que tienen una historia, y una historia muchas veces gloriosa. Cambio y novedad que se producen a todos los niveles, frailes, comunidades, provincia, y que estando abiertos a ellos van a producir un beneficio que redundará en la misión, que redundará en la vida apostólica. Una única provincia, por tanto, formada por frailes provenientes de 3, con sus costumbres, con sus tradiciones, pero que han de estar abiertos a esta novedad, buscando llegar a lo central, a lo nuclear, para nacer de nuevo, para de ese modo repensar la presencia y la misión de la Orden en España desde la fidelidad a nuestra vocación. Gran parte de las ideas que aparecían en aquel documento del interdefinitorio del año 2013
como sabéis, han sido recogidas en el proyecto de vida y misión, uno de los documentos que el capítulo tendrá que discutir y tendrá que aprobar. Os invito a releer aquel texto del año 2013 para ver si hay algún otro elemento que fuese necesario repescar, recuperar e integrar en este proyecto de vida y misión. La reflexión que os propongo se basa, como decía al inicio, en una idea sobre la expropiación, una idea de Benedicto XVI, que cita Fray Bruno, el maestro de la Orden, en su carta sobre el proyecto comunitario. Una expresión que, a mi modo de ver, condensa, recoge lo esencial de estas actitudes que tenemos que adoptar en la situación actual, de lo esencial de estas actitudes, y a la vez nos invita a reflexionar sobre uno de los elementos fundamentales en nuestra vida dominicana, elemento que es necesario recuperar en las circunstancias actuales. Año jubilar, nueva provincia. Dice el maestro de la Orden así: esta capacidad de expropiación es, según Benedicto XVI, la exigencia espiritual esencial de la evangelización. Me parece que en la Orden nuestra pertenencia a una comunidad y nuestra participación en su vida y misión son dos vías mediante las cuales cada uno de nosotros puede aprender a dejarse expropiar de sí mismo y de su predicación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las consecuencias de esta expropiación? Creo que para comprender en profundidad esta exigencia sería bueno ver de dónde toma Bruno esta expresión, y es de una intervención del entonces cardenal Ratzinger en el año 2000, en un encuentro de catequistas y profesores de religión. Decía el cardenal Ratzinger en aquel momento: de esta estructura de la nueva evangelización deriva también el método acertado. Es verdad que debemos usar de modo razonable los métodos modernos para hacernos oír, o mejor, hacer accesible y comprensible la voz del Señor. No buscamos ser escuchados nosotros. No queremos aumentar el poder y la extensión de nuestras instituciones, sino el servir al bien de las personas y de la humanidad, dando espacio a aquel que es la vida. Esta expropiación del propio yo, ofreciéndolo a Cristo para la salvación de los hombres, es la condición fundamental del verdadero compromiso por el Evangelio. Esta expropiación del propio yo, ofreciéndolo a Cristo para la salvación de los hombres, es la condición fundamental del verdadero compromiso por el Evangelio. Por tanto, profundizando un poco en este tema, ¿qué consecuencias se siguen para nuestra vida de esta expropiación del propio yo? A mí, pensando sobre este tema, se me ocurrían algunas que comparto ahora con vosotros. Por supuesto, creo que hay otras. Por supuesto, también creo que hay quizá también distintas versiones de las que yo aquí voy a proponer. Hay una primera que yo llamo o defino en este momento como donación. Me parece que para comprender esto podríamos aplicar a nuestra profesión religiosa, por supuesto salvando las distancias, una parte de la teología del sacerdocio. Y es que a través de ella somos expropiados de nosotros mismos en función de un servicio, de una misión, en virtud de la cual todo se pone a disposición de uno más grande que uno mismo. El éxito de nuestra predicación depende de Dios, no depende de nosotros. La profundidad a la que llega la predicación del Evangelio va más allá
de las formas, va más allá de las palabras. Por eso, sin un fundamento, sobre esto volveré dentro de un momento, sin un fundamento de oración y de estudio, del encuentro con Dios en la oración y en el estudio, nuestra predicación va a quedar vacía, sin fundamento. Como vacía queda cuando no hay entrega, cuando no existe una donación, una expropiación de nosotros mismos. Sabemos que Jesús no nos ha redimido a través de palabras bonitas, sino con su sufrimiento, a través de su muerte. La pasión y la Pascua dan fuerza a su palabra. En segundo lugar, oración. Sin duda, este es uno de los lugares privilegiados donde experimentar y vivir esta expropiación de uno mismo, la oración, el diálogo directo con Dios. Ahí abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo para entrar en esa misma dinámica de vida. La encarnación y la cruz nos recuerdan que la plena realización está en conformar nuestra propia voluntad humana a la del Padre. Está en el vaciarse del propio egoísmo para llenarse del amor, de la caridad de Dios y así llegar a ser capaces de amar a los demás. Dios es amor que se entrega, por eso imitar a Dios significa salir de sí mismo, darse en el amor. Hablar de Dios quiere decir dar espacio a aquel que nos lo da a conocer, que nos revela su rostro de amor. Quiere decir expropiar el propio yo, ofreciéndolo a Cristo. Hablar de Dios nace, por ello, de la escucha. Nace de nuestro conocimiento de Dios, que se realiza, que se desarrolla en la familiaridad con Él, en la vida de oración. Tercer lugar, la disponibilidad. Es otra forma de hablar de la obediencia, es decir, poner la propia vida al servicio de los demás. La predisposición a salir de nuestro propio mundo, de nuestras propias necesidades, de nuestras seguridades, de nuestros sueños personales, salir de nuestros ideales y de nuestras ideas. En definitiva, volver a las fuentes de nuestra vocación para estar más disponibles para el estudio y para la predicación, siendo de ese modo, constituyendo de ese modo un testimonio concreto para la gente. La misión de la Orden recibe su libertad del voto de obediencia, que nos hace estar disponibles para afrontar. Esto es que se acaba el tiempo. Vale. Sí, decía que la misión de la Orden recibe su libertad del voto de obediencia, que nos hace de ese modo estar disponibles para afrontar juntos nuevos desafíos, siendo conscientes de la necesidad de aprender a vivir juntos respetando las diferencias. Por tanto, la disponibilidad para vivir aquello que hemos profesado. La cuestión se plantea a cada fraile y a cada comunidad. ¿De qué nos tenemos que librar? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer para volvernos más disponibles? En cuarto lugar, comunidad. Es necesario enfocar la vida de la comunidad, es necesario elaborar el proyecto comunitario y el proyecto provincial. Hablábamos antes, o yo hacía referencia antes, al proyecto de vida y misión, como un proyecto de todos, integrando las iniciativas individuales, los dones y los talentos personales en la misión común, para que sea la comunidad quien predique y quien dé testimonio. Por eso, la expropiación consiste en lograr excluir de nuestro proyecto de vida todo elemento de privatización o relativismo, pero a la vez
hacer esto, a la vez reconociendo y sosteniendo los carismas verdaderos de los hermanos de la comunidad, de los hermanos que constituyen la propia provincia, la propia comunidad. Y aquí en este momento quisiera hacer una llamada de atención al prior provincial y a los, sobre todo, priores y superiores que estáis aquí. En la experiencia que voy teniendo en la misión que en estos momentos me toca desempeñar, he descubierto con tristeza cómo en muchos casos frailes jóvenes y no tan jóvenes, frailes perfectamente preparados para realizar una misión en la comunidad o en la provincia, una misión para la que se han formado concienzudamente, sufren porque no se les tiene en cuenta en la vida de la comunidad, en la vida de la provincia, al programar esa misión para la que ellos se han formado, impidiéndoles de ese modo expropiarse de sí mismos en favor de la comunidad o en favor de la misión y de la provincia, y conduciéndoles hacia caminos que no siempre terminan bien. Por eso, y esta sería la llamada de atención, me parece que es importante, y es misión del provincial, de los priores, de los superiores, trabajar, luchar por integrar a todos los frailes de la comunidad en ese proyecto comunitario, en esa misión común, según las propias capacidades, según la propia formación, según las propias posibilidades. Y cierro aquí este paréntesis o esta llamada de atención. Decía eso, reconocer los carismas verdaderos e integrar esos carismas de cada uno de los miembros de la comunidad, de cada uno de los miembros de la provincia en esa misión. De ese modo se va a recuperar el genuino sentido de nuestras comunidades como domus predicationis. Vivir en comunidad plantea desafíos que nos llaman a superar nuestras limitaciones y a vivir en la exigencia, buscando una mayor fidelidad a la llamada del Evangelio. Esos desafíos nos comprometen a todos en la búsqueda de una mayor calidad de vida común en todos los órdenes, superando de ese modo los riesgos del individualismo, superando de ese modo los riesgos de la superficialidad. Y por último, el último aspecto sobre el que yo quisiera compartir con vosotros es la misión. Para hablar de Dios es necesario darle espacio, en la confianza de que es Él quien actúa en nuestra debilidad. Hacerle espacio sin miedo, con sencillez, en la convicción profunda de que cuanto más le situemos a Él en el centro y no a nosotros, más fructífera va a ser nuestra predicación. Mejor vamos a desarrollar y a desempeñar nuestra misión. Y eso vale también para nuestras comunidades. Están llamadas a mostrar la acción transformadora de la gracia de Dios, superando individualismos, cerrazones, egoísmos, indiferencias, viviendo el amor de Dios en las relaciones cotidianas. Creo que sería bueno que nos preguntemos si verdaderamente en nuestras comunidades lo vivimos así, si nuestras comunidades son así, si de verdad somos siempre y realmente anunciadores de Cristo en nuestra misión y no de nosotros mismos. Expropiación, por tanto, de uno mismo, dejando nuestra vida en las manos de Dios y de los hermanos. Expropiación de nuestra predicación para hacer que sea anuncio del Evangelio y no de nosotros mismos. Y a la vez forme parte de la predicación, de la misión de la comunidad como elemento central en nuestra vida. Me parece que esta dimensión debería ayudarnos en estos primeros momentos de la nueva provincia y en este año jubilar. ¿Cómo y hasta qué punto estamos dispuestos a expropiarnos, a sumarnos
a este nuevo proyecto, a volver a nuestra vocación primera. No es volver atrás, es coger fuerzas para avanzar, dando a nuestra vida un fuerte impulso espiritual, apostólico, personal y comunitario. Y quisiera terminar leyendo un texto del capítulo general del año 1995, pero también podría servir del 55, pero no, es del 95, el capítulo general de Caleruega, que me parece que puede aplicarse muy bien a este momento. Dice así, es el número 70 en las actas del capítulo general de Caleruega. Dice así, y dejándolo todo, le siguieron. La espiritualidad dominicana es pascual, morir para vivir. El acento no está en el morir, sino en el nacer. Domingo, en Palencia, no centró su interés en los libros que vendía, morir, sino en la pobreza que redimía, nacer. Al inicio de su predicación, no centró su corazón en la Castilla que dejaba, sino en el Languedoc que le llamaba. Como los discípulos del Evangelio, no enfatizamos dejándolo todo, sino el le siguieron. Esta pedagogía pascual anima nuestro gobierno y nuestra colaboración. Si ponemos el corazón en la actividad que dejamos, o en la casa que cerramos, o en la institución que abandonamos, ¿cómo podremos abrirnos a la esperanza de una nueva presencia, a la alegría de una nueva institución o al desafío de un nuevo proyecto? Muchas gracias.